Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta tercera frase del Padre Nuestro que es venga tu reino. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que tu reino venga pronto. Pero antes de eso vamos a darles el versículo del día de hoy. En Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y bueno, como les dije anteriormente, la tercera frase del Padre Nuestro es venga tu reino. Así que el título del video es estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y bueno, para este video estaré usando la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Ya les he comentado antes que esta traducción más actualizada, pues sí, al lenguaje actual, valga la redundancia, la pueden adquirir gratuitamente en cualquier dispositivo móvil, al igual que otras versiones que también están traducidas a un lenguaje actual para que si apenas comienzas a leer la Biblia se te facilite mucho más el poder entenderla. Pero bueno, antes de comenzar de lleno con el video, quiero decirles que vamos a estar leyendo el primer capítulo de Lucas, o al menos una parte, pero antes de darles el versículo, quiero comentarles un poco sobre este libro. El libro, el Evangelio de Lucas, el autor es el mismo Lucas, también él es el autor del libro Hechos de los Apóstoles. Lucas era médico, pintor, evangelista. Se dice que también era muy cercano a Pablo de Tarso, pues ya que ellos hicieron muchos viajes juntos, era seguidor de Pablo. Entonces, al comenzar el libro de Lucas, en el primer capítulo, hay una introducción que está dirigida a un personaje llamado Teófilo. Yo estuve estudiando un poquito sobre esto y realmente, al menos lo que yo encontré en la Biblia, no nos da mucha referencia sobre este personaje. Teológicamente hay muchas conjeturas, pero bueno, eso no es lo que nos ocupa. El libro de Lucas comienza con esta introducción, pero se dirige a este personaje contándole todas las cosas desde el principio. Entonces, el libro de Lucas comienza desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús, hasta la ascensión de Cristo. Pues ahora sí, vamos a Lucas capítulo 1, versículo del 30 al 33. Versículos más arriba, pues ya nos cuenta de cuando el ángel Gabriel se presenta delante de María, la saludación, todas estas cosas. Pero en el versículo 30 dice así: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, como puedes ver en este versículo, nos deja clarísimo que Dios establece su reino en la tierra con Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ahora, si Dios ya estableció su reino en la tierra con Jesucristo, ¿por qué seguimos hablando de establecer el reino de Dios en la tierra? Pues para responder a esto, me gustaría que en tu Biblia vayamos a Mateo 9, del versículo 35 a 38. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de la región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Sanaba a toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Como podemos ver en estos versículos, la Biblia nos habla de que Jesús miró la necesidad de la gente, la confusión, y sintió compasión de ellos.
Entonces, el reino del Señor está establecido en la tierra. Jesús es nuestro rey. Pero hay mucha gente que no lo sabe, hay mucha gente que vive confundida, hay mucha gente que necesita escuchar las buenas noticias, como dice aquí la palabra. Jesús iba predicando y anunciando las buenas noticias. Entonces, te voy a dar otro versículo para que podamos entender qué pintamos nosotros el llevar las buenas noticias. En esta última parte dice, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Oren al Señor para que envíe más obreros. ¿Quiénes son los obreros? Bueno, todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, todo aquel que ha nacido de nuevo, somos los obreros, somos discípulos de Cristo. Y me gustaría que me acompañaras a Mateo 28, del 19 al 20. Del 18, perdón, al 20. Y dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, a este pasaje se le llama la Gran Comisión. Es un mandato que Jesús mismo nos da de llevar las buenas nuevas, de llevar su palabra a todo aquel que no conoce, de dar una esperanza a todo aquel que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza. Si te preguntas, ¿cómo puedo yo ser parte de esto? ¿Cómo puedo establecer el reino de Dios en la tierra? Punto número 1. Lo primero es tener toda la seguridad y la certeza de que el reino de Dios está establecido en tu corazón, de que Jesús es el rey de tu vida. ¿Por qué? Tú no puedes ir a dar a otros lo que tú no tienes, tú no puedes compartir algo de lo que tú no tienes, de lo que tú no eres parte. Entonces, punto número 1 es eso, tener la certeza de que le has entregado tu vida a Cristo, de que Dios es el Rey en tu vida. Punto número 2, anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio de Cristo. Y esta parte me encanta porque cuando nos dicen anunciar el evangelio, cuando nos dicen a predicar, cuando nos dicen evangelizar, uno siempre se imagina, y yo me acuerdo al principio cuando estaba en la iglesia, yendo a otros países, yendo a las calles, y personalmente yo lo hice a mí por un periodo de 2 años, estuve evangelizando en las calles y es algo... Wow, o sea, es maravilloso poder compartirle a la gente y te das cuenta que realmente hay mucha gente muy confundida con respecto a Dios, con respecto a Cristo, con respecto al Evangelio. Llevar la palabra de Dios a estas personas que tienen necesidades es una cosa maravillosa. Pero bueno, no todos somos llamados al púlpito, no todos somos llamados a la alabanza, no todos somos llamados a evangelizar en las naciones. Si tú tienes ese llamado de parte de Dios y es algo que ya es entre Dios y tú, está bien, deja lo que tengas que dejar y ve y hazlo. Pero cuando hablamos de predicar la palabra de Dios, cuando hablamos de llevar el mensaje de Cristo, no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que dejar tu escuela, no tienes que dejar todo para irte a predicar. Tú puedes establecer el reino de Dios en la tierra desde tu trinchera, ahí desde donde estás, desde tu trabajo, desde tu escuela, desde el lugar donde Dios te puso, porque si Dios te puso ahí, seguramente ahí vas a ser de bendición para muchas personas, desde el lugar en donde tú estás, no precisamente yendo y dándole con la Biblia a todo el mundo o queriendo que todo el mundo venga a la iglesia. Tú puedes establecer el reino de Dios en la tierra con lo que la gente ve de ti,
si eres una persona honesta, si eres una persona comprometida con tu trabajo, si eres una persona entregada a lo que haces, si eres una persona, dice la Biblia, que todo lo que hagas lo hagas como para el Señor. Entonces, cuando la gente vea esto en ti, vas a ver que hay algo diferente. Y un día te van a preguntar y tú vas a tener la oportunidad de decirles qué es eso que tú tienes diferente. Tienes la oportunidad de decirles que todo eso que tú vives día a día no es otra cosa que vivir a Cristo. Muchas personas hablamos de Dios, pero poco vivimos a Dios. La mejor forma de predicar no es tanto hablar, sino vivir a Cristo. Número 3, no juzgar. No juzgar, y yo sé que esta parte a lo mejor a muchos nos cuesta mucho trabajo, y saben que no sé si solamente a los cristianos o a otras personas que también crean en Dios o que tengan una relación con Dios, pasa que a veces nos sentimos que tenemos una relación tan cercana con Dios, que hemos sido limpiados por Él, que hemos sido transformados y todo, hasta llegar a un punto que nos sentimos con el derecho de juzgar a otras personas, y esto no es así. Muchas veces, cuando hemos cambiado muchas cosas de nosotros, tendemos a señalar a otros, quizá hasta por los mismos errores que en un pasado nosotros hemos cometido. A mí en algún momento de la vida creo que esto me pasó mucho, yo creo que algunas veces todavía me pasa. Tratemos de evitar juzgar a otros. A mí me han comentado muchas veces por qué los cristianos se creen superiores a las demás personas, y tristemente esto es así. Entonces, en el momento que nosotros estamos juzgando, en el momento que nosotros estamos condenando a otras personas, estamos faltándole a Dios. O sea, estamos yendo en contra de lo que es Jesús, de lo que es el carácter de Cristo. Eh, ¿Recuerdan ese pasaje de esta mujer que fue encontrada en adulterio y que el Señor intercedió por ella y dijo, o sea, no, no? Entonces, ¿por qué nosotros nos sentimos con el derecho de aventar piedras y juzgar a otras personas? Esto no es así, no es de Dios. Tratemos de hablar menos y vivir más a Cristo. Y la compasión, la empatía, es vivir a Cristo. Debemos entender que no se trata de nosotros, que se trata de Cristo. Y Cristo murió por ti, murió por mí y murió por absolutamente todos. Me gustaría, esto sí, hablarlo a todas aquellas personas que son cristianas o no cristianas, pero que han recibido al Señor en su corazón, que tienen a Dios en su corazón, que cuando estemos por caer en esta situación de juzgar, como les digo, a mí también me pasa, y me pasa mucho más de lo que yo quisiera. Recordemos esto. Quiero que vayamos a Mateo 12, versículo 7, y dice: ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si ustedes conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Muchas veces podemos estar yendo a la iglesia, tú puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes ayunar, puedes cumplir con todo lo que la Biblia dice que tienes que cumplir. Pero en el momento en el que tú estás juzgando a otra persona, estás condenando a otra persona por no conocer lo que tú conoces, por no hacer las cosas como tú las haces, por no creer lo que tú crees, por no escuchar lo que tú escuchas, ya hiciste todo mal. La palabra es muy clara. Quiero compasión y no sacrificio. Yo he dejado de consumir mucho redes sociales de contenido cristiano por esta razón, no tanto por quien comparte, sino por todas las personas que llegan ahí, cristianas, que se sienten tan espirituales, con el derecho a juzgar y a condenar a todo el mundo, y lo más triste es que usan la Biblia para hacerlo muy mal. Está muy mal. Dice la palabra de Dios que dejes de buscar la paja en el ojo de tu hermano y te pongas a ver la viga que tienes en el tuyo. Entonces, tratemos de no juzgar. Es un trabajo diario. Punto número 5, oración de intercesión, orar por otros. Y les voy a ser bien honesta en este punto. En el tiempo que yo, en esos 2
años, 3 años que yo estuve evangelizando en las calles, que estuvimos haciendo este trabajo, por supuesto, que oraba por otras personas y todo, pero por mucho tiempo dejé de hacerlo, por mucho tiempo dejé de orar por otros. Yo no soy de decir voy a orar por ti, estoy orando por ti, estás en mis oraciones, porque soy muy honesta, a veces no lo hago y está mal, pero o no lo hacía. Pero de un año para acá el Señor ha venido trabajando mucho en esa área conmigo, ha traído a mi corazón mucho la oración de intercesión, orar por otros. No sabes la importancia que tiene el orar unos por otros. Yo lo explico en el video de la oración que se los voy a poner por aquí. De verdad que ahí les explico cómo el Señor, cuando pone en tu corazón orar por otra persona, seguramente en otra parte del mundo hay otros orando por ti, y esta es la forma en la que el Señor mantiene a su cuerpo conectado, mantiene a su iglesia conectada en un mismo sentir, en una misma oración. Si tú crees que orar por otra persona no hace la diferencia, estás muy mal. La palabra dice que la oración del justo puede mucho, que la oración es eficaz y tiene poder. Entonces, tómate un tiempo de tu día para orar por otros, orar por tu familia, por tus amigos, orar por las naciones, orar por tu país, por tu ciudad, por la situación, por la economía, por todo. Hay que orar por otras personas, hay que orar por la gente que está enferma. En un versículo que les leí anteriormente dice que Jesús iba predicando y orando y sanaba a los enfermos. El Señor es un tiempo donde nos tiene que mover a compasión. Y debemos de dejar de ser tan egoístas y solamente orar por nosotros y pedir por nuestras necesidades. No, tomemos un tiempo para orar por otras personas, por la salud de otras personas, por las necesidades de otras personas. Esto es otra forma de establecer el reino de Dios en la tierra. Me gustaría que fueras a Santiago 5, 15 y 16, que seguramente este es de los versículos más importantes que te voy a dar el día de hoy. Me gustaría que lo anotes, que lo guardes en tu corazón porque es muy importante. Dice Santiago 5, 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. El Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados le serán perdonados. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Yo les comentaba que hace unos días conocí una persona que está pasando por una situación súper complicada. Y muchas veces cuando te enfrentas a este tipo de cosas y no sabes cómo ayudar, ora. Ora por las personas. Aquí dice que la oración ferviente puede hacer un milagro, puede hacer que el Señor sane a esa persona, que una oración ferviente perdona pecados, puede hacer que el Señor perdone sus pecados, puede hacer que sane y no solamente que salve su vida, sino que salve su alma. Orar por otros es muy, muy importante. Y bueno, vamos a un dato importante sobre la Biblia. Dato importante sobre la Biblia. Los libros de la ley o el Pentateuco se compone por los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que te guste mucho. Si es así, déjame un comentario, dale manita arriba, dame una sugerencia, una observación, lo que tú quieras. La verdad es que el día de hoy fue un pequeño desastre. Grabé temprano, entonces estuve batallando con la luz, con el ruido, se me rompió el tripié, pero bueno, espero que esto haya salido muy bien, que te guste. No olvides suscribirte, te dejo por aquí mis redes sociales para que vayas allá y vas a ser muy bienvenido. Nos vemos en otro video.